En la mañana, ya en Debates y Soluciones, vamos a hablar a un año del inicio del primer diálogo nacional. Sigue la incertidumbre y lamentablemente pues las víctimas mortales. El día de ayer un preso político de 57 años perdió la vida en una confusa situación en el penitenciario La Modelo. Vamos a leer parte del comunicado de la Cruz Roja Internacional en relación a este último hecho, el cual dice textualmente: el Comité Internacional de la Cruz Roja expresa su tristeza y sus condolencias por la muerte ayer de una persona privada de libertad en Nicaragua. También lamenta que haya habido detenidos y agentes penitenciarios heridos. La CICR está visitando los centros de detención de Tipitapa y de La Esperanza desde el pasado miércoles 15 de mayo hasta el viernes. Ayer por la tarde la dirección solicitó a la CICR mediar la situación en los pabellones 16 y 17, donde el CCIR facilitó la salida de los heridos que fueron atendidos por el equipo médico del penal. También el personal del CICR se entrevistó con varios detenidos. Continúa diciendo el comunicado que el equipo de la CICR ingresará nuevamente hoy viernes a Tipitapa para continuar con sus visitas a las personas privadas de libertad en Nicaragua. El CICR es una organización imparcial, neutral e independiente que tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las personas afectadas por las consecuencias de la violencia, así como prestarles asistencia. El CICR trabaja para prevenir y aliviar el sufrimiento humano y el respeto a la vida y la dignidad de las personas en todo momento y circunstancias. Finaliza el comunicado emitido el día de hoy, 17 de mayo, por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, que se encuentra en nuestro país para dar acompañamiento precisamente al proceso de excarcelación y liberación de los presos políticos. Jocelyn. Así es, Pichel Polanco, es el comunicado que dábamos lectura en este momento. También en las primeras horas de la mañana leíamos un comunicado de parte de la UNAP y hoy vamos a conversar en torno a esta situación, a estos temas, y para muchos lamentable nuestra solidaridad con la familia del preso político de 57 años que falleció ahí en el sistema penitenciario La Modelo. Hay heridos incluso. Vamos a dar seguimiento el día de hoy a esto. Pero bueno, vamos a hablar en relación a todo esto que rodea el ambiente de la crisis en nuestro país, la incertidumbre que se vive a un año de que inició el primer diálogo, ya con nuestro invitado José Antonio Peraza, que nos acompaña a la lista, que ya está con nosotros, y vamos a conversar un poco al respecto. Viene hoy de negro, José Antonio. Bueno, muy buenos días. Siempre agradecido por la invitación. Pues yo opté por el negro, que es un color muy elegante, pero yo no lo hice por esa situación, sino porque realmente me siento entristecido por lo que sucedió ayer. Me parece una barbaridad que en el sistema penitenciario pase eso, porque definitivamente la policía está ahí para hacer cumplir las leyes dentro del penal, pero también para proteger a los reclusos. Yo no soy experto en esos temas, pero sé que existen protocolos, como dice la OEA y dicen muchas organizaciones, para tratar a los presos. Y me parece que se usa la violencia letal de una manera muy rápida. Se llegan a esas conclusiones de manera rápida y entonces es preocupante, y además hay una cantidad de heridos que reconoce la Cruz Roja Internacional, que el comunicado, hasta donde yo recuerdo, del Ministerio de Gobernación no hace referencia a ello. ¿Qué quiere decir? Que la violencia que se utilizó es más amplia de lo que se nos está diciendo. Y ayer se le decía a las madres que estaba ahí que todo estaba tranquilo, que no había ningún problema. Y yo vi una foto no sé si es verdad, por eso tengo mis reservas, pero vi una foto del profesor Potoy de Masaya, verdaderamente con su rostro destrozado de un golpe en su mejilla. Como digo, no he comprobado la veracidad de la foto, pero si esa foto es correcta, ¿qué quiere decir? Que se usó un nivel de violencia muy alto el día de ayer. Ayer, por ejemplo, la Alianza Cívica, los miembros decían, además de condenar pues el hecho lamentable que sucedió ayer por la tarde, decían, uno, que esto se podría haber evitado. Claro. Dos, que no fue proporcional la fuerza utilizada para controlar un amotinamiento o un alzado de voces, pues. Y también decían que
Esto se debió a que el gobierno no accedió a la petición de los testigos y garantes de calendarizar la liberación en todo el mes de mayo. ¿Estas circunstancias agravan las negociaciones, doctor? Claro que sí, porque en primer lugar la CIDH en su informe final hace referencia que la utilización de la fuerza letal tiene todo un proceso en una sociedad democrática, no es la primera opción, sino es la última, y debe usarse siempre y cuando el daño que es para evitar un daño mayor del que puede causar no usar la fuerza letal. Yo dudo mucho que aquí hubiese necesidad de utilizar la fuerza letal porque son personas que están privadas de libertad y que tienen muy poca capacidad de movilización, por lo tanto es muy fácilmente controlable sin privarles de la vida. No hay duda que esto cambia el panorama de la negociación y introduce en la alianza una tensión mayor de la que ya se tiene y una presión mayor de la que ha tenido en los últimos días. Es evidente de que si estas personas hubiesen salido, o por lo menos tuviesen un protocolo de cómo van a ser liberadas, el estrés y la tensión en esa cárcel estaría mucho menor y posiblemente no tendríamos este desenlace. Yo no sé por qué este gobierno, pero es una tendencia en nuestra sociedad política a usar la violencia como primer recurso, no como último. Entonces, si estamos hablando ya hace meses de la liberación de los presos, y si ya hubiese empezado un proceso para liberarlo, nos hubiéramos librado de este muerto, que es lamentable la muerte de una persona, hasta donde yo soy una persona honorable, que está ahí injustamente detenida, y la cantidad de heridos que todavía no sabemos cuántos son ni quiénes son. Todo este dolor lo pudimos haber evitado, así como si se pudiesen haber evitado las más de 300 muertos que estamos registrando en esta crisis, si hubiese habido un proceso de diálogo sincero, honesto. Ahora, ¿cuál es el gran problema que tiene la alianza en este momento? Dice que no se va a hacer presente el día de hoy al INCAE, pero suspendido, pero a mí me molestaría, y soy honesto como ciudadano, ¿verdad? No como analista, que el lunes me digan que van a estar ahí porque ya terminó el proceso y que vamos a iniciar otra vez el diálogo y vamos a empezar a conversar. ¿Qué se va a conversar si están habiendo muertos? O sea, porque la idea es que uno conversa y entra a una negociación para evitar que escale el conflicto, pero el conflicto sigue presente y no hemos avanzado ni un ápice. Entonces deben ser más firmes, creo yo, en ese aspecto, y no pueden seguir evitando discutir el tema de que no se pueden estar haciendo presente en un lugar donde no se está resolviendo absolutamente nada. No deben seguir el diálogo. No, el diálogo debe seguir, pero no puede seguir en esas condiciones, de que yo asisto porque yo ando... No, un momento, hay que dar un alto, hay que escuchar a las madres, hay que escuchar a los presos. Esta sociedad ha definido que es importante que los presos políticos estén libres para iniciar un proceso de intercambio sincero de qué es lo que pasó en Nicaragua. Por ejemplo, la Cruz Roja dice, el comunicado del gobierno es clarísimo, dice la Cruz Roja Internacional estuvo presente, casi me dice, ellos vieron lo que sucedió. Yo estoy claro que por las mismas condiciones de la Cruz Roja tal vez no puede emitir una opinión a favor de uno u otro, pero sí creo que deben de tomar posiciones claras porque estamos hablando de vidas de seres humanos. Puede ser claro si estuvieron ahí, qué tanto presenciaron, de qué tanto. Y es que no se puede ser neutral con la agresión a la vida, sobre eso no se puede ser neutral. Una de las cosas que solicitaba la Alianza Cívica precisamente a la Cruz Roja Internacional es que ellos ingresaran a las celdas, es decir, a estos pabellones en donde se encuentran los presos políticos. No sabemos en realidad en qué lugar estaban los presos políticos y se presume que ellos, al conocer que la Cruz Roja estaba haciendo esta visita, decidieron hacer una propuesta, expresarse, claro, para llamar la atención del comité. ¿Será que la Cruz Roja en realidad no ha podido ingresar a las celdas y se ha quedado en salas cómodas con aire acondicionado en donde reciben a los presos políticos? Bueno, lo primero que deben haber en estas situaciones es que tenemos que conocer la verdad. ¿Cuál es el gran problema de esto? De que el gobierno casi nunca ha querido que se conozca la verdad. Cuando se empezó a conocer la verdad, que fueron a través de los informes de la CIDH, del GA o el GA, entonces cuando empezaron a dar lo que decía la gente y lo que se estaba recopilando y los informes que se estaban dando y lo que estaba saliendo en las redes sociales, decidieron inmediatamente expulsarla. Si hay un elemento fundamental de esta crisis que va a ser diferente a otras crisis, que creo que es muy positivo, es que tenemos que conocer la verdad.
Si los presos se amotinaron, hay que saber que se amotinaron. Si estaba presente en el momento de la agresión la Cruz Roja Internacional, hay que saberlo, porque la Cruz Roja Internacional estamos claros que tiene que ser de alguna manera ecuánime en su actuación, pero no se trata de ocultar la verdad, porque aquí tenemos que saber qué es lo que sucedió. El gobierno casi sugiere que estuvo presente la Cruz Roja como para decir, no, pero la cuestión es que hay heridos y hay muertos. Entonces algo sucedió ahí y los nicaragüenses, los familiares de los heridos y de los que están privados de libertad tienen derecho a saber qué fue lo que sucedió. Ahora habrá que ver qué va a pasar con las personas, con los custodios que estuvieron involucrados en estos hechos, si va a haber una investigación o también van a quedar sin ser investigados, al igual que han quedado sin investigación muchos de los asesinatos de parte de parte de los opositores al gobierno. La realidad ha demostrado que no se investiga nada, y el mismo comunicado de la policía muestra que dijeron mañana va a ser un día normal y todo ya terminó. No, hay muertos y hay heridos, y alguien tuvo que haber matado a esa persona, y hay que analizar cómo fue que lo mató y en qué circunstancias. Yo no creo que el protocolo, que no lo conozco, soy honesto, de la cárcel diga que se va a usar la fuerza letal contra cualquier amotinamiento, porque entonces tendríamos decenas de muertos en cualquier cárcel, en cualquier lugar del mundo. Esto no puede ser. Justamente un par de días después de lo que dijeron de Nicaragua en el examen periódico universal de la ONU. ¿Cómo relacionar esto? Y ya hemos visto algunas reacciones de la comunidad internacional y cómo esto también deja la situación de Nicaragua en una situación siempre de incertidumbre, siempre de decir la crisis quizás no ha terminado, la crisis está agudizada en algunos puntos, en otros no, sujeto a opiniones. Claro. Cito esto de manera de que es una de las tantas opiniones que ya hemos escuchado después de este acontecimiento del día de ayer. Bueno, yo creo que fue clarísimo, la comunidad internacional expresó, yo no oí todas las intervenciones, pero oí gran parte, escuché a la mayoría de los países europeos, toditos condenaron la actuación sobre derechos humanos de Nicaragua. Georgia fue clarísima, es unánime la petición de elecciones adelantadas, respeto a derechos humanos, ver por los encarcelados que han participado en las manifestaciones de protesta. A ver, lo que quedó claro en el informe periódico universal, del cual el Movimiento por Nicaragua ha emitido un informe sobre ese tema, y que posiblemente se haga referencia en el mes de septiembre, donde hoy se va a discutir cuáles son las conclusiones, y en el mes de septiembre la sociedad civil va a expresar su visión sobre cuáles han sido las violaciones a los derechos humanos o el comportamiento con respecto a los derechos humanos del gobierno de Nicaragua. El Movimiento por Nicaragua ha emitido su informe y está en Ginebra, y posiblemente se haga referencia a él en septiembre. Pero hay claridad que para la comunidad internacional hay violaciones a los derechos humanos. Aquí no hay un proceso de golpe de Estado. Hay restricciones a la libertad de movilización, de participación, y eso la comunidad internacional lo está demandando. Además, que se profundice y se complete el proceso de diálogo, que se liberen a los presos políticos, y algo muy importante, que hayan elecciones adelantadas. Esa es una demanda mundial. Creo que fueron alrededor de más de 80, casi más de 90 países los que prácticamente pidieron ese tipo de cosas para solucionar el problema de Nicaragua, y yo creo que el gobierno aparece solo, aparece excluido, aparece aislado, y por lo tanto me parece que tiene serias dificultades para justificar su actuación a nivel internacional. Ahora, ¿qué impacto en realidad tiene este pronunciamiento por parte de la Organización de Naciones Unidas en el país y en la crisis? ¿En realidad hay un efecto directo? No, estas cosas son, a ver, estos son como un contexto que te ayuda a ver qué perspectiva tiene de solución, porque la comunidad internacional es muy importante, pero al final de cuentas los problemas de Nicaragua los vamos a resolver los nicaragüenses. Lo mismo pasa con el tema de la OEA, ¿no? Hay dos visiones en la OEA de cómo resolver el problema en Nicaragua. Algunos lo ven como un problema de ruptura del orden constitucional, y otros lo ven como legitimidad de origen. Entonces, dependiendo de las dos visiones que se tengan, las posiciones de la OEA van a ser totalmente diferentes. Ahora, ayer, un día de estos, estuvimos entrevistando a Kitty Monterrey, presidenta de CEPORL,
Ella decía que no reconoce personalmente a la UNAP y desestimó pues prácticamente el papel de la UNAP y qué tanto hacen, qué tanto aportan en esto, que sí reconoce a la Alianza Cívica, que son los que representan o los que están representados de alguna forma en la mesa de negociación. Su opinión al respecto, porque seguimos viendo esta fragmentación de quienes se consideran oposición y fragmentación también y diversidad de criterios y de desestimar algunos sectores por parte de Kitty y de algunas otras personas que también han hecho pronunciamientos similares. De bueno, un lado yo no desgraciadamente no escuché las declaraciones de doña Kitty. Pues ella, hasta donde yo sé, ellos son como aliados de la Alianza Cívica, así es la visión. Bueno, nosotros como Movimiento por Nicaragua somos parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Pues en estas cosas cada quien tiene sus afinidades, sus cercanías y sus lejanías. Ella tiene derecho a pensar como quiere, si esta es una sociedad democrática y uno se junta con los que se siente parecido igual. Según ella no hay representatividad de sectores. Yo no creo que sea así. Y ahí estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo no va a haber representatividad si hay más de, hasta donde yo sé, ya van casi 80, 90 organizaciones? Posiblemente son organizaciones que no son cercanas a ella, esa es otra cosa, ¿verdad? A ver, que la alianza... la Alianza Cívica tiene la representación internacional, hay decenas de sectores que le han dado su unidad, pero su representación es mucho más incluso restrictiva, y esa es su gran debilidad, que es mucho más restrictiva que el de la Unidad Nacional Azul y Blanco. A ver, ahí están representados los empresarios, unos estudiantes, algunos sectores de la sociedad civil, que de los 6 que están en la negociación directa, hay una sobrerepresentación de los empresarios, que todo el mundo lo ha dicho y todos lo sabemos. Entonces, bueno, doña Kitty puede decir cualquier cosa y es respetable, pero yo creo que descalificar a la Unidad Nacional Azul y Blanco, pues no lo considero correcto. Pero las afinidades o no afinidades, eso depende del lugar donde uno esté, y tiene ella todo el derecho de decir y expresar cómo ve a la alianza. Tratando de ser objetivo, yo creo que ambas tienen papeles diferentes, roles diferentes, pero negarle la representatividad o la capacidad de expresar lo que consideran ellos debe ser Nicaragua a la Unidad Nacional Azul y Blanco me parece un grave error, pero bueno, cada quien hace lo que le parece. Ahora, la UNAP y la Alianza Cívica están unidas en cuanto al tema de los objetivos que persiguen. Sin embargo, se ha señalado, y doña Violeta Granera también lo ha dicho, que no hay una estrategia. ¿Cómo van a lograr definir una estrategia para alcanzar los objetivos, considerando que tienen estrategias distintas de ambas organizaciones? Bueno, yo creo que la única manera en una sociedad democrática, así como la queremos construir, es que la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica se sienten a profundidad a discutir este tema. Ahorita tenemos un impasse que vamos a ver cómo se resuelve, porque una muerte es un hecho que marca una diferencia con un tema que venimos discutiendo ya de hace semanas, ¿verdad? La liberación de los presos, se está diciendo no de ahora, las condiciones en que están esos presos, la posibilidad de que hay personas con enfermedades ya graves, o sea, que se ha ido deteriorando su salud a tal nivel de que puede haber un fallecimiento dentro de la cárcel por cuestiones de enfermedad. Entonces las advertencias, las luces rojas vienen desde hace rato. Ya tuvimos el desenlace que lo pudimos haber evitado. Esas son las cosas de la sociedad nicaragüense que yo siempre resiento, porque digo, si estamos alertando de que va a suceder algo, ¿por qué no tomamos las correcciones del caso para que no sucedan? Entonces, ese tipo de cosas, para mí yo creo que no deben de ser, y por lo tanto, así como respaldo profundamente la negociación de que tiene la alianza, que está desarrollando la alianza, es importante de que no podés continuar el eterno, ¿verdad? Porque ya hay muertos, ya hay heridos, y si no se le pone un alto a eso, si no hay cambios de condiciones, ella decía una madre, a ver, acordamos que se le iba a abrir por lo menos la ventana para que tuvieran una posibilidad de respirar un poco de aire fresco, ya se la volvieron a cerrar. ¿Quién decidió? ¿Quién dio retrocesos? Si eso era un acuerdo que se había tomado. ¿Cómo queda en ese sentido el papel de la Cruz Roja Internacional en materia de No sé, porque la Cruz Roja no dice nada. Y entonces ahora la norma es que no se puede decir nada. No, señores. No es callando las cosas como cambian, es difundiéndola, es para que la gente tome decisión, ¿verdad? Es denunciándola o haciendo saber para que la gente sepa las condiciones en que se está viviendo. Es una mala práctica, y aquí yo lo menciono, esta es una opinión personal, que hay gente que dice,
Para que continúe el proceso de diálogo no debe haber protestas ni debe haber manifestaciones públicas de descontento. Todo lo contrario. Es la gente en la calle expresando su voluntad, cómo vamos a colaborar al diálogo, porque ahí vamos a saber claramente dónde están las posiciones mayoritarias de la sociedad nicaragüense. No, acallando las voces críticas, diciendo que la gente no se manifieste, no es así que vamos a lograr una mejor sociedad. En los países democráticos, los puestos de elección importantes tienen que pasar por el ácido. Significa la crítica, hay veces injusta, ¿verdad? Hay veces injusta de algunos sectores de la ciudadanía, pero es la única manera de ver las posiciones que están confrontadas en ese momento. Y esta es una sociedad que está confrontada desde hace mucho tiempo, y la única manera de ver cómo se resuelven los problemas es discutiéndolas en público. Acaban de ustedes de poner un ejemplo, doña Kitty Monterrey hizo referencia a la Unidad Nacional Azul y Blanco. Ella tiene todo el derecho de decir cómo ve a la Unidad Azul y Blanco. Yo estoy seguro que habrá gente de la Unidad Azul y Blanco, que no tengo que ser yo, que va a dar sus opiniones sobre ese tema. Y por qué una debe ser y por qué otra no. No sé quién tiene la razón al final, pero lo importante es que esos temas se discutan. Que hay esa pluralidad. Tiene que haber esa pluralidad, porque en Nicaragua no se puede construir ni ninguna sociedad democrática acallando los grandes problemas que nosotros tenemos, que no solo son de tipo político, son de todo tipo. Tengamos sus conclusiones con un mensaje a la familia de preso político de 57 años que lamentablemente falleció el día de ayer, pero también un mensaje a esa mesa de negociación, a los dos sectores, porque lo cierto es que esto marca un antes y un después, claro. Y tienen que reflexionar pues en ese sentido, porque no deja un buen sabor, claro, de lo que se ha hecho hasta este momento. Bueno, mi solidaridad con la persona fallecida y sus familiares. Yo estuve ayer en la noche, como a la 1 de la mañana, viendo videos, entristecido, pues se me salieron las lágrimas, porque esto se pudo evitar. Se pudo evitar, y eso es la tristeza, que se pudo evitar. Y con respecto a la alianza, pues yo no tengo ningún poder sobre la alianza, yo los conozco a todos, la mayoría de ellos son amigos míos, y las opiniones que yo he expresado aquí yo se las he dicho, ¿no? Yo creo que a partir de este momento tienen que ser más firmes con respecto a la liberación de los presos, y no puede ser pues que después de esto un día no vayan, o sea, el día de hoy y el lunes ya estemos otra vez en el mismo proceso, porque eso a nivel comunicacional la gente no lo ve bien. E incluso ni siquiera es por una cuestión de que se esté haciendo bien o mal, no, la gente no lo ve bien, lo ve como que si hay demasiadas concesiones, que los presos están sufriendo y que las condiciones no cambian, y da esa situación como que estamos en un limbo donde no se avanza para ningún lado y los tiempos siguen pasando. Gracias, José Antonio. Muchísimas gracias. Perdón. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues las puertas están abiertas siempre en la revista para discutir este y otros temas. De esta manera hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más aquí en su revista Acción 10 de la Mañana. Nos tomamos